so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. Colder, crying on your shoulder. Hold her and tell her everything's gonna be fine. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches, ya inmersos en pleno verano, ya dando pasitos, sobre todo mucha gente, a las vacaciones, ya pasando mitades del mes de julio, por lo tanto, bienvenidos a esta hora que seguimos aquí, siendo verano, invierno, llueva, truene o haga sol, no pasa nada, incluso desde la playa, donde quiera que esté cada uno, en la montaña, en el retiro espiritual, vacacional que escoja cada uno. Ahí estaremos, al otro lado, no vamos a fallar, Todos los fines de semana seguiremos aquí, como no puede ser de otra manera, hablando del coche nuestro de cada día, porque bueno, todavía tenemos muchos nombres, todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas consultas que nos siguen llegando, ni en verano se para aquí, ni unos ni otros, por lo tanto, si la responsabilidad de un lado por parte de vosotros oyentes nos llega, ¿cómo vamos a parar nosotros, no? Pues aquí vamos a seguir, y cómo no, a mi lado, Francis Fernández. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo decía, no podemos parar, es que no podemos parar, no hay verano para nosotros como tal, lo hay, pero no paramos. En realidad pasa como con todo, la información, y más en estos momentos, pues tampoco para, no hay esos veranos que había, que parecía que se había acabado el mundo, y bueno, y lógicamente, pues en lo que nos atañe a nosotros, pues con toda la incertidumbre que hay en todos los sentidos, y cuando digo todo, digo todos, pues es normal que todas las marcas, que la información esté fluyendo y toda la que nos dejamos en el tintero, porque evidentemente no podemos dar abasto, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, la información no para, ni siquiera en verano, ¿no? Que es cuando las cosas se volvían mucho más así, ¿no? Lentas, mucho más apáticas, y bueno, decíamos, bueno, lo dejo esto para septiembre, que ya vendremos otra vez, ¿no? Sí. Yo, mira, yo te cuento que me tocó hace un par de veranos estar pues haciendo todo el marcador junto con Marcos Bernat, un compañero nuestro de aquí de la radio, y la verdad es que a priori se hace muy complicado, ¿no? Por lo que tú dices, es que parece que no hay noticias, parece que esto, pues, abierto a todo el ámbito deportivo, ¿no? Lógicamente. Sí. Pero bueno, la realidad luego es que también es diferente. Luego hay cosas muy alternativas, cosas que pueden entrar que posiblemente no entrasen en otro tipo de programas durante el año, pero bueno, que las noticias es verdad que son de otra forma, pero todo sigue entrando. Por lo tanto, lo que sí sucede, y perdona, es que seguramente lo mismo que en Semana Santa, pues resulta que nuestra relación con el automóvil todavía es mucho más estrecha en verano, porque lógicamente no es un medio de transporte que nos lleve a trabajar todos los días, que nos metan atascos verdaderamente desagradables, sino que en verano, pues bueno, el coche se convierte en esa herramienta que nos lleva por ahí fuera, que nos permite irnos de vacaciones, que nos permite llegar al sitio donde lo vamos a pasar bien, y es otro rollo, otra cosa totalmente diferente a la que hemos estado viviendo todo el año. En ese sentido, es una de las ventajas del automóvil. Por eso muchas veces la gente que dice, pues lo utilizo para ir a trabajar y para 2 viajes, pero esos 2 viajes que haces al año, 3 viajes, son muy importantes, porque significa que vas a cambiar totalmente los esquemas y vas a estar en otro sitio, y el automóvil también está a tu servicio para conseguir esos momentos placenteros que se supone que son las vacaciones. Sí. Bueno, al final con el coche pues es como esa relación con la gente que solo ves en verano, en tu pueblo o en tu lugar de vacaciones. Bueno, pues al final esa relación, lógicamente, que durante el año igual es menos estrecha o es menos, se lleva menos a cabo, se expone menos de forma pública. Bueno, pues ahora en verano a hacer kilómetros, a viajar quien pueda y a disfrutarlo. Que quien pueda, que lo haga con sus vacaciones, con el tiempo que pueda,
que aprovechando que estamos en un país maravilloso, o pues hay que coger el coche, hay que moverse y hay que disfrutar, que eso es lo importante aquí. Exactamente. Bueno, pues no sé si te parece que antes de nada vayamos con los mensajitos que nos envía la gente, como no puede ser de otra forma, que es verano, estamos ya en el mes de julio, pero es que aún así, Francis, nos llega mucha cantidad de mensajes, sí. Yo pensé que la gente iba a estar un poco más descansada, también en modo correo, pero sigue estando al otro lado. Y mira, aunque es una noticia antigua, pasada de tiempo para las motos, porque ya hace tiempo que ya se habló de que las motos van a tener que bajar su ruido, su sonido. La Unión Europea, lógicamente, el siguiente arreón que nos va a dar, y no estoy criticándolo, sobre todo en este sentido el ruido no lo estoy criticando, pues el siguiente arreón va a ser disminuir un poco los decibelios que aguantamos en la calle. Yo entiendo que no solamente será las motos o el automóvil está bajando mucho los decibelios, porque lógicamente ahora mismo prácticamente son mucho ruido de rodadura, con la cantidad de coches que hay que entran en las ciudades, híbridos sobre todo, pues cuando se mueven despacio la verdad es que lo único que oímos es el ruido de rodadura de neumáticos, y cada vez menos. Pero las motos todavía mantienen ese nivel de ruido, cambiaron mucho cuando cambiaron de 2 tiempos a 4 tiempos, sobre todo las motos pequeñas, pero ahora bueno, pues les van a dar otro arreón en ese sentido, que van a limitarlo, es decir, pues será la fábrica la que tenga que poner unos silenciadores al uso, mejores, más eficaces, para que las motos pues cumplan con los decibelios exigidos, que no se sabe cuántos serán, pero entiendo yo que no serán muchos. El ruido, y me quiero extender, el ruido es una constante en muchos países. Me hace mucha gracia cuando hablamos de contaminación, que evidentemente tiene unas consecuencias para la salud importantes a todos los niveles, no solo la contaminación del automóvil, estoy hablando de contaminación en general. Pues el ruido es otro de las contaminaciones, aunque estemos mejor acostumbrados y no tenga unos efectos, digamos, sobre el cuerpo como la contaminación atmosférica, pues sí tiene una influencia muy importante en el carácter, en la manera de pensar, en la manera de comportarnos, ¿no? Y eso es un poco lo que quiere la Unión Europea a partir después de este verano, a partir de a finales de año y en años próximos, de abrir ese melón y conseguir, bueno, pues que las ciudades y los países, por decirlo de alguna manera, sean más silenciosos, sean más tranquilos en ese sentido. Y en España, pues como muchas cosas, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar en ese sentido, porque somos uno de los países, junto con Japón y otros cuantos, pues somos uno de los países más ruidosos no solamente cuando hablo de Japón estoy hablando del mundo en general, no estoy hablando solo de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso va a ser bueno, que bajo mi punto de vista, que la Unión Europea pues haga un esfuerzo para rebajar el ruido que sufrimos en las ciudades. A mí cuando me decían, no sé si lo he comentado muchas veces, que en Suiza te ponen una multa por tirar de la cadena de inodoro por la noche, está prohibido terminantemente que tú te levantes por la noche a hacer tus necesidades y tires de la cadena, porque el vecino te va a denunciar, y te puede denunciar y te puede caer una multa. Pues bueno, pues en eso a lo mejor estamos todos, que no vamos a poder, cuando entremos al baño por la noche o hagamos otra serie de cosas, pues porque en España la verdad es que yo tendría hace poco una anécdota de que no sé por qué unos vecinos de arriba, pues a las 11 o las 12 de la noche les daba toda la noche por correr muebles. Yo no sé qué muebles puedes correr por la noche. Qué mala intención, ¿eh? Sí, y otros ponen la aspiradora a las 7 de la mañana, que dices, bueno, pues hombre, no lo puedes dejar para un poquito más tarde. Y eso es una cosa que tenemos en nuestro país, que ya digo que y gracias a que, bueno, el tema del automóvil, evidentemente en ese sentido, se ha tomado medidas anticontaminación, y esas medidas anticontaminación lo que tienen es un efecto positivo sobre el ruido, porque evidentemente al contrario, están pensando, ya hay marcas que lo ponen, que le ponen un sonidito al coche para que lo oigas cuando estás en un centro comercial, porque no lo oyes cuando van andando los coches, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en el tema del automóvil y el ruido, estamos yendo y haciendo los deberes perfectamente, ¿no? Sí, es verdad que pues es totalmente cierto, porque es verdad que los coches cada vez son más silenciosos. Y sí, eso, a mí, Francis, personalmente, por supuesto, me genera un poco de dudas. Quiero decir, posiblemente pues la contaminación
de acústica, lógicamente, bueno, pues es un problema, tanto como cualquier otro tipo, pero bueno, yo creo que cuando uno va despistado o demás, bueno, pues escuchar el coche, escuchar la moto, escuchar lo que sea, también te puede dar un pequeño aviso de atento, ya, que estás despistado, ten cuidado. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo en este sentido soy veterano, demasiado veterano quizás. Pues yo me acuerdo cuando he pasado algunas vacaciones en Andalucía. Sí. No quiero decir dónde, de Andalucía, pero claro, era muy curioso ver cómo la gente llevaba las motos de 50, las llevaba a escape libre, porque le ponían esos tubarros que llamaban, que emitían un ruido infernal, y resulta que no podías dormir, porque claro, hasta las 4 de la mañana había gente que se estaba recogiendo y se iba a su casa a dormir, y a esa misma hora, o una hora después, o media hora después, había gente que se levantaba para ir a trabajar, con lo cual, en el pueblo en el que yo estaba, era imposible dormir, porque claro, era continuo el ruido de esas motos, que evidentemente no eran legales, porque les quitaban el tubarro, y todos hemos sufrido el sonido ese estrepitoso de esas motos, que evidentemente no era un ruido agradable, porque también es verdad que hay muchas motos que evidentemente da gusto oírlas, aunque suban un poquito los decibelios, pero da gusto oírlas. Es un poco lo que se critica la Fórmula 1, ¿no? Con aquellos motores V10, sí, como sonaban, y el no ruido de ahora, que ahora es un ruido pues como muy poco personal y muy poco original, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, pues también pasaba un poco eso con las motos, que las motos de 50 con ese tubarro eran V10, que muy bien para un circuito, pero poco para una calle de 5 metros de anchura y edificios de 5 plantas, que lógicamente el ruido se aumenta muchísimo, y que hablando un poco de los motores de coches o de motos que tienen unos escapes legales y que no emiten tanto ruido. Pero bueno, eso ya digo que va a disminuir todavía, es un problema de regulación nada más. Bueno, pues vamos a ver, oye, al final esto lógicamente, bueno, pues es cosa que va a ocurrir, regulación, se busca lógicamente, pues oye, pues estar lo mejor y más cómodos posibles dentro de la sociedad, y lógicamente pues esto, si está cogiendo este camino, se va a evolucionar hacia allí, queramos o no queramos. Pero bueno, es verdad que es más cómodo, lógicamente, ir por la calle o estar en casa mismamente y poder descansar y poder tener que escuchar todo el ruido y bullicio que generan ciertos automóviles o ciertas motocicletas, por lo tanto, bueno, pues es verdad que va a ser bastante más cómodo. Decían, perdona, y con esto acabo, que en Madrid una moto que circulara a las 4 de la mañana por la Castellana, y si se hiciera toda la Castellana, podía despertar a 1 millón de personas. Bueno, pues claro, un señor con una moto puede despertar a 1 millón de personas que están plácidamente durmiendo en su cama, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que sí o sí pues se va a tener que... Y digo las motos como puedo decir cualquier instrumento, porque por ejemplo los camiones de recogida de la basura pues cada vez son... Otro tema, claro. Otro tema, cada vez son más silenciosos y están buscando que cada vez sean más silenciosos, porque también están regulados. Sí, pero el pitidito ese que hace cuando van a descargar... Sí, el pitidito ese cuando mete la marcha atrás. Cuando mete la marcha atrás es... Claro, porque dice, bueno, a las 5 de la tarde, que hay un montón de gente alrededor de la obra... Pero es que a esa hora no pasan, por ejemplo. Claro, pero por la noche no sé qué pinta que un camión de la basura, porque llega para colocarse, como ahora van solo los conductores y tienen que ajustarse, pues muchas veces se pasan un poquito y luego dan marcha atrás. Y claro, tienen un pitido, pues ese pitido que dice, bueno, pero pues si no hay nadie en la calle, si están ustedes solos, cuando den marcha atrás, pues quiten el pito si pudieran, que no pueden, pero bueno, son otros temas. Pero vamos, que sepamos que hay normas que le han venido mal al automóvil, en el sentido de que, bueno, han sido demasiado, yo no digo drásticas, digo sí intempestivas, por decirlo de alguna manera, y ahora pues hay algunas que como el ruido, pues que para las que ya el automóvil, el vehículo de 4 ruedas, insisto, está bastante más preparado. Bueno, pues son cambios que, como en todos los aspectos de la vida, hay que hacerlos, hay que asumir, eso es, y hay que asumir. Porque al final, son cosas lógicas con el paso del tiempo que hay que ir haciendo. Habiendo hablado un poquito de todo, que hemos pasado por muchos temas ahora en este inicio de programa, vamos ya a recordar sobre todo que nos podéis escuchar siempre y cuando queráis a través de cualquier plataforma podcast, ya sea iVoox, Spotify,
Amazon Prime Podcast, Apple Podcast o cualquier plataforma a la que vosotros queráis, uséis, y ahí nos tenéis. Marca Coches, Francis Fernández y servidor al otro lado, ahí estaremos siempre y cuando queráis. Os lo recuerdo que estamos todas las semanas, a partir de los sábados a eso de las 9 de la mañana, ya tenéis el último programa después de nuestro directo, claro, en la radio, donde siempre. Y también recordaros que tenemos abierto, no paramos, ni en verano cerramos nuestro correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com, así que ahí nos podéis enviar todo tipo de sugerencias, consultas, opiniones, diferencias con nosotros, lo que queráis, ahí estamos. Y voy a empezar por ahí porque teníamos varias cositas. Además, mira, quiero empezar antes de hacer preguntas, Francis, por un pequeño dato que nos han pasado nuestros compañeros de Motor.k. Sí. Y es un análisis sobre el consumo de los vehículos híbridos, ¿vale? Sí. Te voy a ir leyendo un poco los datos que nos han pasado nuestros compañeros y bueno, ya tú me vas diciendo a ver si te cuadran, si vamos bien por esta perspectiva que se está tomando últimamente o cualquier tipo de opinión. Mira, nos pasan. Según el último análisis realizado por Motor.k, los vehículos híbridos se confirman como la opción preferida por los consumidores. Sí. Este estudio analiza tendencias, las más recientes, en cuanto al comportamiento online de los consumidores en el mercado automovilístico europeo. Algunos de los datos más relevantes son estos. Más del 20% se ha aumentado en el interés online por vehículos híbridos, con un más 47% en conversiones. También ha aumentado un 25% el crecimiento en los eléctricos, aunque con tasas de conversión todavía más reducidas. Ha disminuido un 15% el interés por el diésel, que también continúa perdiendo relevancia en nuestro día a día. Y el último dato así que nos dejan marcados nuestros compañeros aquí en este análisis es que los combustibles tradicionales siguen siendo dominantes, pero la transición, como siempre solemos ir contando, también está en marcha. Hombre, los combustibles convencionales, a excepción del diésel, la gasolina sigue siendo dominante, porque no nos podemos olvidar de que solamente los eléctricos van por otra. Mira, te puedo dar jugar en otra liga. Te puedo dar datos, exacto. Claro, los coches, todos los coches híbridos, tanto los híbridos suaves como los híbridos enchufables, tienen plataformas eléctricas. Hay algún híbrido enchufable que llevaba, no sé si Mercedes sigue vendiendo diésel y híbrido, pero vamos, en ese sentido los de gas pues pueden tener diésel, que es muy complicado, pero lo que tienen es una plataforma, una base técnica de gasolina. O sea, claro, es que es el tema, ¿no? La gasolina sigue estando presente, pues no sé en qué tanto por ciento. Pero mira, hay que sumar. Pues está el diésel en un 38%, un 34% gasolina y un 25% híbrido, que claro, al final, bueno, pues la evolución de mercado en cuanto al análisis, pues bueno, lo que marca lógicamente es que el híbrido va al alza y bueno, pero todavía tanto diésel como gasolina son los combustibles tradicionales que siguen liderando. Me parece mucho ahora mismo el tanto por ciento que ha dicho de diésel. 38. 2024. ¿Estamos hablando de ventas o de existencia en el mercado? De existencia. Ah, vale. Sí, entonces sí me cuadra. Sí, evidentemente, lógicamente. Sí. Claro, es que te lo digo porque ahora mismo estoy hablando de memoria, pero yo entiendo que un 6%, un 7% de los coches que se venden son diésel. Entonces, claro, no me cuadra ese 38%, claro, no. Pero sí, en el mercado, en los coches que circulan, en el parque que circula, sí, evidentemente todavía puede ser un 30 y tantos %, porque lógicamente no hay que olvidar que ha habido tiempos del 70% de coches diésel vendidos, ¿no? Pues ahí están, todavía manteniéndose en esos puestos, bueno, pues liderándose. Aunque es verdad que ya los híbridos están ya muy cerca, sobre todo ya acercándose mucho a los de gasolina, prácticamente solo 9 puntos por debajo. Ahora mismo en las ventas estamos hablando de que un 60% son coches híbridos, con todas sus connotaciones. O sea, cuando hablo de híbrido hablo de que pueden utilizar dos tipos de combustible, dos fuentes de energía diferentes. Pueden ser coches híbridos con suaves, con ese pequeño alternador motor de arranque que llevan. Pueden ser híbridos convencionales, que ya tienen una capacidad de batería mayor. Y luego pueden ser los híbridos enchufables. Y también, por supuesto, no podemos olvidar a los coches híbridos con gas licuado del petróleo.
Hablo siempre de gas licuado de petróleo, ya lo dije el otro día, porque el GNC prácticamente ha desaparecido. Sí se utiliza en autobuses, en muchos autobuses siguen utilizando GNC, pero el GLP es lo que más se usa en el automóvil. Pues estos son datos que nos dejaba Motorca en relación al 2024 y sobre todo también pues lo que comentábamos es un poco el interés de la gente, ¿no? Cómo va evolucionando, qué se va buscando más. Lo que lo que más llama la atención, ¿no? Es ese crecimiento de los híbridos que generan mucho interés y se están confirmando ya como la opción favorita por los consumidores. Está muy claro, o sea, el coche híbrido, el coche eléctrico es el futuro, pero el coche híbrido ya ha llegado aquí y ya las ventas de coches híbridos son superiores a las de cualquier otra, vamos, incluso sumando todo, son superiores a la de cualquier otro tipo de energía, otro tipo de vehículo. Lo estamos viendo, todas las marcas sacan híbridos de todo tipo, con sus virtudes y sus defectos, pero todas las marcas tienen algún modelo que utiliza un motor térmico y utiliza un motor o varios motores eléctricos para moverse. Entonces, bueno, no tiene la capacidad no tiene la autonomía, por decirlo de alguna manera, que tiene un coche eléctrico, no tienen la autonomía, los coches híbridos convencionales no tienen mucha autonomía, pero esa es una tecnología que está ahí y que va a seguir subiendo, porque la gente a la que no le soluciona la vida el coche eléctrico, pues se va a la opción menor, que es tener un coche eco como híbrido. Pues hasta aquí dejamos esta parte del análisis que nos pasaban nuestros compañeros. A ver si nos van pasando más también. Que, pues sobre todo pues para también entender un poco, ¿no? Cómo funcionan las ventas, que es verdad que lo vamos explicando más o menos a cada inicio de mes, pero bueno, esto también nos hace una idea de cómo es el interés y cómo se mueven también los consumidores, ¿no? En qué tipo de intereses están rodeados, están inmersos. Claro. Por lo tanto, pues esto son datos que al final nos ayudan a entender todo el contexto en el que estamos rodeados. Claro. Te leo, Francis, ya ahora sí preguntas que nos hace la gente. Nos escribe Ángel sobre una compra de coche. Nos dice: necesito comprarme un coche nuevo y mi pregunta es: ¿qué tipo de combustible me interesa más? Recorro mínimo 100 kilómetros al día, todo en autovía y los típicos recorridos dentro de poblado. Marca y modelo que me puedan interesar todavía no los conozco, pero sobre todo adecuándose a eso, me gustaría saber qué tipo de combustible me podría interesar más. Aquí volvemos siempre al famoso dilema de híbridos, gasolina o tal. Hay un tema claro. Si hace toda autovía, 100 kilómetros por autovía, pues un coche híbrido no va a ser la solución perfecta. Va a ser una solución, evidentemente, porque va a tener una etiqueta eco y el coche, a igualdad de todo, no va a consumir tanto como si fuera un coche de gasolina. Es decir, pero también depende del tipo de vehículo que adquiera, del tipo de coche híbrido que adquiera. Y me explico. El otro día, hace ya tiempo, unos meses, te acordarás que probamos el Subaru Forester, y del que decía que el sistema híbrido pues es un sistema híbrido que vale para ciudad, pero que en carretera la verdad es que no aportaba mucho. ¿Por qué? Porque el coche no funcionaba como eléctrico, no podía funcionar como eléctrico y siempre tenía girando el motor térmico. En este sentido, hay marcas que que han conseguido no solo que en ciudad el motor eléctrico en todos los semáforos, en cuanto bajamos una calle empinada, levantamos el pie y el coche va a ir con el motor térmico, cuando funciona también va a ir recargando la batería, con lo cual la próxima vez vamos a tener suficiente carga como para aprovecharla en pequeños desplazamientos, con lo cual a lo largo del día o del recorrido que hagamos por ciudad, pues vamos a tener el motor en eléctrico va a funcionar mucho más de lo que pensábamos o de lo que pensamos. ¿Qué es lo que sucede? Que si vamos a carretera, estas marcas, que puedo decir los nombres, Toyota, Renault, que han desarrollado ese tipo de sistemas híbridos, pues se benefician también en carretera de un consumo reducido.
Te puedo decir, yo por ejemplo, ya lo saben todos los oyentes, que me compré un Corolla. En carretera me está gastando, estamos hablando de 5,9, 6 litros, 5,8, depende del recorrido que haga, pero vamos, una media de 5,9, los primeros 4.000 kilómetros fueron 5,9 litros. En ciudad, lógicamente, baja, y en ciudad se ven consumos de 4 litros y medio, 4 litros 3, 4 litros 8, es raro que llegue a 5 litros. Esa es, digamos, la horquilla de consumos tanto en ciudad como en carretera. Hay coches híbridos convencionales que en carretera no consiguen este tipo de consumos. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un motor con poca cilindrada, coches mucho más pesados que van a consumir más combustible porque no van a funcionar prácticamente nunca como motor con la energía única de las baterías. Entonces, lo que quiere decir a este oyente, 100 kilómetros por autovía, pues tiene que buscar un híbrido, yo le diría que un híbrido, pero tiene que buscar un híbrido de esa categoría que yo estoy diciendo, que luego que tenga unos consumos rematadamente bajos, que cuando vea los consumos homologados, pues que vea que no hay tanta diferencia entre el consumo homologado en ciudad y el consumo homologado en carretera. ¿Por qué? En carretera, los consumos a diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque entonces va a poder intuir que ese consumo que hace en carretera quiere decir que está utilizando ese motor eléctrico mucho más que en otros modelos. Te lo digo, el Subaru Forester pues tenía un consumo de 8 y pico homologado en carretera, con lo cual había una diferencia muy grande. Entonces, en ese sentido, pues yo le diría que un híbrido sería lo suyo, pero con esa salvedad, que lo mire, porque claro, al hacer mucha autovía, pues se puede llevar un chasco en el que diga, me he comprado un híbrido y resulta que en carretera no estoy ahorrándome mucho, y puede que sea cierto dependiendo del modelo que elija. También, evidentemente, y aquí acabo, dependiendo del tamaño del coche. Un híbrido sobre una base de un coche muy compacto y un coche que no pese mucho, pues le va a dar mucho mejores resultados que no un híbrido sobre un coche pesado de por sí, que al que le ha metido baterías, al que le ha metido incluso a lo mejor tracción total, y que claro, con todos esos argumentos, pues lógicamente el consumo se dispara en carretera, y él 100 kilómetros en autovía lo va a notar. Es verdad que son 100, que pues que nos dice que mínimo, pero bueno, al final normalmente, si nos lo traslada así Ángel, de que la mayoría de los kilómetros que él hace son siempre por autovía, en un recorrido que imagino que será conocido y sencillo, sí, pues por lo tanto ahí tiene. Hay que saber que ahora mismo el coche híbrido es el coche especial, idóneo para los taxistas, porque están haciendo solo ciudad. Y si hacen algún recorrido, son recorridos cortos por estas vías de circunvalación que tienen las grandes ciudades. Pero claro, para un taxista metido en ciudad, que cuando el coche está parado no está consumiendo, y que cuando arranca en eléctrico, y que en cuanto se le acaba un poquito la batería ya está recargando el motor térmico con un consumo muy bajo porque vamos muy despacio, que luego frenamos y tenemos una frenada regenerativa, por lo cual en esa utilización lógicamente a todos nos parece o podemos pensar que ese consumo, que ese ciclo de funcionamiento es el ideal para ciudad, pero que luego en carretera pues tenemos algunos detalles que lo empeoran. Bueno, pues por aquí dejamos esa opinión a Ángel, que lo tenga en cuenta, que al final pues es importante, ¿no? Pero sobre todo, que si él tiene y sabido y tiene una utilización bastante clara de lo que puede hacer, pues es mucho más sencillo saber qué poder elegir y qué poder no. Ojo que para 100 kilómetros por autovía diarios un coche eléctrico también te vale, ¿eh? Ojo, que no hablo del coche eléctrico porque, tenemos como no es un coche, bajo mi punto de vista, comodín, pues claro, no solamente va a hacer 100 kilómetros por autovía todo el año, llegará un mes de julio y un mes de agosto en el que el hombre se querrá ir por ahí con su coche. Entonces, pues por eso digo que si solamente va a hacer 100 kilómetros por autovía y tiene otro segundo coche que le va a permitir viajar por toda España o por donde quiera, pues hombre, a lo mejor un coche eléctrico le puede suponer un gran ahorro, porque hay ahora mismo coches no son muy baratos, son más baratos, con ayudas y tal, y que lógicamente le va a suponer un ahorro de energía si lo carga en su casa, muy importante. Es verdad que nos decía que hacía solo esos 100 kilómetros. Nosotros nos ceñimos a lo que dice. Claro. Luego, lógicamente, pues hombre, serán más, habrá más cosas en el día a día, lógicamente. Sí. Pero bueno, 100 kilómetros, ahí nos ceñíamos. Ahí dejamos la opinión para Ángel. Mira, tenemos otra pregunta. Javi nos traslada la siguiente. Nos da las felicitaciones por el programa, lo primero.
y nos dice: quería preguntar por el Puma ST del 2024 híbrido de 160 caballos. ¿Qué os parece el motor tricilíndrico de 1000 centímetros cúbicos? ¿No será demasiado pequeño? Y luego me gustaría tener una opinión vuestra del coche en general. A mí me gusta bastante. Gracias por la labor que nos dais. El Puma yo ahora mismo creo que es el coche líder de Ford en todos los aspectos. Es un coche que ha llegado en general, no por categorías. En general es un coche que ha llegado con un estilo espectacular. Era más espectacular el antiguo, que ya algunos oyentes se acordará de cómo era el Puma antiguo, que era un coche súper raro con un estilo totalmente diferente a lo que en ese momento se estilaba. Ahora el Puma es un coche más convencional, pero de todas maneras estéticamente es un coche espectacular. Ahora han sacado también la versión eléctrica, que curiosamente la tenía preparada hoy para hablar de ella, pero bueno, el Puma a mí me parece un coche espectacular en ese sentido. Se está vendiendo muy bien, tiene un aspecto muy atractivo, tiene un interior muy refinado, muy majo. Tiene estoy hablando y al mismo tiempo estoy abriendo. Tiene un maletero de 456 litros, que no está mal, y tiene una gama, pues, bueno, me ha dicho de 2024, sí, bueno, tiene una gama en la que prevalece el motor 1.0 EcoBoost. Con los motores de 3 cilindros ha habido mucha controversia. Me voy a referir al famoso motor PureTech con la correa, que no porque sea 3 cilindros ha sido denostado, sino por el problema de la correa en baño de aceite. La única característica que tienen estos motores, bajo mi punto de vista, y he conducido uno durante bastante tiempo y he probado otros, es que son poco agradables, tienen un ruido poco agradable. Todas las marcas se han volcado en, sobre todo, la parte de Fiat, que tenía bicilíndricos y ahora con el grupo Stellantis han montado tricilíndricos. Se han molestado en poner muchos árboles contrarrotantes. Es decir, el equilibrado básico de un motor, el motor más equilibrado es un V6. Un V6 es el motor que sin hacer nada ya está muy equilibrado. Un motor de 4 cilindros también es por naturaleza, por diseño, muy equilibrado. Sin embargo, cuando digo equilibrado es que no se producen vibraciones cuando está funcionando el motor, pues uno va más redondo que otro, y el V6 va muy redondo, el 4 cilindros va redondo y el 3 cilindros pues no va redondo. ¿Por qué? Porque tiene una descompensación. Por mucho que elijamos los tiempos, son 4 tiempos, pero en un motor de 3 cilindros pues hay un cilindro que no existe y está un poco descompensado en ese sentido. ¿Qué sucede? Que son motores que son poco agradables, producen un ruido raro y producen muchas vibraciones. Hay muchos fabricantes que le han metido árboles contrarrotantes para evitar este problema, pero el ruido sigue siendo un ruido, un sonido que en el interior del coche nos resulta demasiado desagradable. Otro problema son motores de muy poca cilindrada, porque surgieron para rebajar mucho los consumos y entonces tienen un par muy bajo y altas vueltas, con lo cual, por lo general, para obtener todo ese rendimiento, por ejemplo, el motor de 125 caballos, pues lo estoy viendo ahora, da la potencia, a ver, lo que decía, dan la potencia, a ver, vamos a ver si lo veo, dice a 6.000 vueltas. Es decir, en un motor de 4 cilindros con más cilindrada, con un 1.5, un 1.6, un 1.8 o un 2 litros, pues el régimen de potencia máximo no lo va a dar a las 6.000 vueltas, va a bajar bastante. Y lo mismo que el par, va a dar muchos más niveles de par y a más bajas vueltas. Con lo cual, no solamente por el ruido, sino también por el funcionamiento del motor, pues no tenemos que llevarle tan alto de vueltas, que no deja de ser bastante desagradable el tener que subir un motor mucho de vueltas no es que se rompan por eso, pero subir el motor a 5.500 vueltas cada vez que cambiamos de marcha cuando queremos ir deprisa, pues es un poco... Entonces, insisto, el Puma a mí me parece un coche muy bien traído, a todos los niveles, estéticamente, y yo creo que los usuarios pues estarán muy contentos, pero bueno, tiene ese inconveniente de que lógicamente Ford, teniendo el motor EcoBoost, pues lo está montando con varias potencias además, porque tenemos que el Puma se vende con, a ver, lo estoy viendo, con 125 caballos, que sería el básico,
pero también tiene un 159 caballos, que es el 1.0 EcoBoost, sobrealimentado evidentemente con hibridación suave, y luego tiene 155, 159 dependiendo de la caja de cambios, dependiendo de si es hibridación suave o no. Bueno, en ese sentido ya digo, a mí me parece bien, lo que pasa que bueno, yo le diría que lo probara y que se diera una vuelta. También depende para lo que lo quiera. Si lo quiere para viajar mucho, pues lógicamente esos 122 caballos le van a ir bien, pero que sepa que cuando quiere tirar el coche y que quiere sacar todo el rendimiento, pues va a tener que subir mucho el motor de vueltas. Y eso pues se traduce en ruido y se traduce en que ese funcionamiento desagradable pues se magnifica. No solamente le pasa a este motor, le pasa a todos los tricilíndricos, insisto, porque tienen esa descompensación entre el tiempo de los cilindros y lógicamente o lo corriges con árboles de equilibrado o árboles contrarrotantes, o si no, pues lo vas a sufrir. Es verdad que no nos dice mucho, ¿no?, de cuánto uso. Nos pregunta únicamente solo por pues por saber un poco nuestra opinión de este Ford Puma, pero bueno, oye, al final si le gusta y le convence a Javier esta opción, ahí que lo pruebe, la tiene clara. Sí, que lo pruebe, el 125 caballos, evidentemente mucho mejor el 155. Aquí estoy viendo que hay una diferencia en una versión de aproximadamente 600 euros. A mí me parece que 600 euros para 20 caballos suplementarios pues no es demasiado, con lo cual a lo mejor si se va a 150 caballos, lógicamente va a poder viajar más desahogado, porque no va a tener que aprovechar todos los 155 caballos y no va a tener que subir tanto el motor de régimen cuando quiera ir deprisa, sobre todo en zonas de aceleración. Luego ya crucero, pues lógicamente el motor, con las quintas que llevan ahora los coches, pues, o la sexta, le metes la quinta a la sexta marcha y vas mucho más desahogado. Pero cuando vas tirando de vueltas, pues lógicamente en estos motores tienes que apurar mucho más las marchas. Pues ahí dejamos esa opción para Javier, que nos escribía. Mira, y bueno, teníamos aquí, lo estaba viendo además, que nos escribió al antiguo correo que teníamos, marcamotor, @Radio Marca. Sí. Y bueno, que no pasa nada, pero que todo el mundo que lo sepa, que ese ya no, a mí por lo menos ya no me llegan ahí los mensajes, marcacoches@radiomarca.com. Así que lo tenga todo el mundo, por si hay alguno que ha enviado el mensaje a marcamotor@radiomarca.com, pues que sepan que ahí no nos van a llegar, por lo menos a mí, a servidor. Igual a Pablo Juan Arena le llegan en su entrada del correo, pero bueno, no le vamos a molestar a Pablo, que está en otros asuntos. Claro, como para pedirle también que nos pase los mensajes. Así que, de forma de recordatorio a todo el mundo, marcacoches@radiomarca.com. Y Francis, te voy a leer la última preguntita antes de ir con los diferentes temas que tenemos y demás. Nos escribe también otro Javier, que nos va a hacer una consulta y nos dice: quiero un coche pequeño para divertirme el fin de semana. Siempre me han gustado los minis y he visto un Cooper SR53 de 2002 de 160 caballos, que los modelos son con supercargador. Leí que dan mucho menos problemas que los R56 de 2007 para arriba. El supercargador está hablando de sobrealimentados. Sí, entiendo que está sí. Traduciendo. Es verdad que no. Sí. Es muy de Sudamérica y muy de Estados Unidos el supercharger, ¿no? Sí. En vez del turbo, aquí utilizamos el turbocompresor en Europa. Aunque traducido al hilo, tal cual. Sí. Y nos pregunta: ¿es buena idea esta opción que os estoy comentando? ¿Qué debería de tener en cuenta? Y por si acaso, ¿qué alternativas hay por unos 6.000 euros que cuestan estos pequeños? Pues esto es conocer el mercado de usados en profundidad, porque no solamente me está preguntando si por 6.000 euros que se puede comprar, sino que ya está haciendo un inciso entre el tipo de modelo. Hombre, Mini, pues eso, pues sí, son coches muy divertidos, sobre todo cuanto más lleguemos a los primeros años de su lanzamiento, pues tiene una ventaja y un inconveniente. La primera ventaja que tiene es que eran verdaderos car, eran unos coches muy poquita batalla y un comportamiento muy ágil. Él lo ha dicho muy bien y sabe por dónde va cuando dice que quiere un coche pequeño para divertirse. Y con un Mini se va a divertir mucho más, porque es un coche muy directo, con unas reacciones al volante, pues eso, como si fuera un car. O sea, y es lo que han pretendido en los primeros tiempos de la marca, cuando BMW lanzó el Mini, este Mini, que tantos éxitos, por supuesto, le ha dado, ¿no? Le ha dado a lo largo de tantos años ya, que parece mentira que parece que fue ayer, ¿no? Pero por otro lado,
pues estos motores, yo no sé si será no soy capaz de situarlo en el tiempo, pero cuando BMW arrancó con los Mini, montaba motores Chrysler. ¿Qué sucedió? Pues que BMW, en un comunicado muy hiriente y muy extenso, al cabo del tiempo, pues dijo que consideraba que los motores Chrysler no eran de la calidad suficiente como para llevarlo un coche de su producción y los eliminó. Y yo creo que tenía parte de razón. Entonces, bueno, montaba motores Chrysler y no daban el resultado apetecido a nivel de fiabilidad y a nivel de otras muchas cosas. Pero bueno, el coche no deja de ser un coche muy divertido de utilizar, con una relación peso-potencia interesante y sobre todo eso, muy ágil y muy rápido en una respuesta muy rápida a los movimientos del volante y tal. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver? Pues lo de siempre, un carnet de identidad, como yo digo, tienen un DNI, un pasaporte los coches usados propio, que tienen que analizar a ver qué es lo que kilómetros, uso, el tiempo, lo que me piden por el coche. También si hay mucho recambio, porque lógicamente si me piden un poquito más de dinero, a lo mejor lo pago pensando que si se me rompe, pues puedo tener todavía acceso a recambios. No baratos, pero por lo menos lo voy a poder reparar, no como otras muchas marcas que cuando han pasado ya los años, pues otros muchos coches, que cuando han pasado los años, pues lógicamente luego tenemos un problema grave a la hora de solucionar los problemas que surjan, porque directamente no hay piezas y tenemos que andar yendo a desguaces, ¿no? Lo cual es una cosa, bueno, que yo lo veo, pero tampoco lo veo muy allá. Pero bueno, hay determinadas cosas que si te lo puedes, chapa y tal, te la puedes solucionar en un desguace sin problemas. Y evitar muchos tiempos de espera. Entonces, bueno, yo lo que le digo es eso, que vea el pasaporte del coche, que vea cuánto le piden. Hay otro coche por ahí que, bueno, lo que pasa es que en el tiempo yo no sabía situarlo en el tiempo, que es el 500 Abarth. El Abarth también es un coche similar, el Fiat 500 Abarth también es un coche similar, pequeño, con muy ágil, quizá no tan ágil como el Mini, curiosamente, pero sí un coche muy ágil, un coche que también de los que se siente en el trasero, de los que vamos sentados en el coche, en el asiento y sintiendo rápidamente lo que hace el coche, y evidentemente mucho más divertido que lo que puede puede ser un coche ciudadano al uso, que bueno, que son coches bastante apáticos. ¿Por qué? Porque tienen motores de poca cilindrada, tienen motores poco potentes y bueno, y no trasladan prácticamente ninguna sensación al conductor. Pues por aquí queda esta opinión a Javier, que tenía bien controlado el mercado de los usados, sí, pero bueno, oye, que al final viene bien preguntar tan conciso, saber lo que uno quiere, porque al final pues, bueno, pues se le puede dar una ayuda, o en este caso una opinión mejor y más realista. Sobre todo sabe qué coches tiene que comprar por poco dinero para divertirse, que eso es fundamental. Claro. Sabe para lo que lo quiere también, que es importante. Efectivamente. Bueno, pues por aquí llegamos al final de la parte de los mensajes, las consultas en nuestro correo marcacoches@radiomarca.com. Ya lo sabéis, semana que viene seguiremos leyéndoos a todos. Nos queda un poquito más de 10 minutos. Francis, ¿por dónde quieres empezar? Que habíamos hecho un pequeño inciso al Ford Puma antes. Sí, claro. Nuestro oyente ha hablado antes de que se quiere comprar un Ford Puma, que si el motor de 125 caballos iba a ser poco, el motor de 1 litro. Bueno, pues recientemente ya estará en los concesionarios, ya se habrán vendido algunas o bastantes unidades. Ford saca la versión eléctrica. Le llama E-Gen, supongo que será E Generation. Es la versión eléctrica pura, no es un híbrido al uso. Lleva un motor de nada menos de 168 caballos, eléctrico, eso sí. Tiene 378 kilómetros de autonomía y luego tiene unas características interesantes. Se carga en 23 minutos para pasar del 10, o sea, si queremos pasar del 10 al 80% de la carga, lo hace en 23 minutos. Tiene un maletero decente, ya lo dijimos, de 523 litros y otros 40 más, que es un maletero con unas dimensiones, con una geometría un poco rara, pero bueno, nos va a valer para meter los cables de carga. Fundamentalmente está pensado y algo más, porque 40 litros no ocupa los cables de recarga, a no ser que llevemos dos cables de recarga para solucionar el problema de las diferentes tipos de clavija que hay para la carga. Pero bueno, ya digo, es un maletero de 40 litros con una forma muy alambicada, pero que nos puede valer para llevar esto.
Y el precio, pues bueno, es de 30.584 euros. Bueno, sin la versión básica y sin ayudas. Bueno, puede ser, incluso le podría valer a nuestro oyente, a lo mejor le podría valer este motor, porque evidentemente no va a tener problemas de tener que subir el motor de régimen, ni buscar la zona de mejor par, porque el par es plano y la potencia pues le llega como por un tubo, ¿no? Ahí a los 168 caballos esos. Entonces, bueno, pues el coche eléctrico pues puede tener, tiene sus desventajas, pero puede tener sus ventajas y sobre todo utilizándolo sobre todo en ciudad, o si hace pocos kilómetros al cabo del día, pues le puede venir muy bien. Pues este es el Ford Puma e-Gen, ¿no? Pues un poco diferente a lo que nos preguntaba antes nuestro oyente Javier, que nos hacía también la pregunta sobre el Puma ST, pero bueno, es que parece que nos leía un poco nuestro planning que teníamos, nuestro pequeño guión que nos planificamos aquí antes de cada programa siempre, pero bueno, aquí dando las dos diferencias, los dos modelos diferentes del Ford Puma. Seguimos, Francis, que tenemos más nombres, tenemos también ese Renault Captur E-Tech de 160. También hemos hablado un poco así por encima sobre, también me acuerdo hace unas semanas contestando a un oyente que nos preguntaba entre coches eléctricos de coches híbridos de pequeño tamaño, y hablábamos un poco por obligación, hablábamos del Captur, de su versión de 145 caballos, y lógicamente esa versión ya ha desaparecido tanto en el Captur como en el Symbioz, y han sido sustituidas por este E-Tech de 160 caballos. Han cambiado también, los motores ahora son de inyección directa, es un motor de 1,8 litros en vez de 1,5, da 109 caballos el nuevo motor. Todo esto me vale también para el Symbioz. Y han aumentado la capacidad de la batería. Lógicamente estos 160 caballos le vienen estupendamente a este motor, a esta brillante generación de coches híbridos, porque nos va a permitir, pues eso, tener más potencia. En carretera vamos a ir más desahogados, y además los consumos, según la marca, no han subido, al contrario, han bajado un poquito, ¿no? Con todo esto, la aceleración, por ejemplo, baja, si hacíamos 10,6, baja a 8,9, esto es bajar prácticamente 2 segundos, pues es una diferencia, 1,7 es una diferencia importante. Cambia el paragolpes con relación al anterior, han aprovechado para cambiar paragolpes, cambiar la parrilla, cambian los faros, el interior de los faros, la distribución de las luces con una distinta firma lumínica y una distinta organización de las luces de los LEDs para cortas y para largas y para posición. Y puede llevar incluso llantas de 19 pulgadas, o sea, para un coche de estas características, de este tamaño, que no es un SUV enorme, es un SUV prácticamente en el caso de Renault es el SUV de arranque de gama, pues una llanta de 19 pulgadas es una burrada a nivel estético y a nivel físico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gama total del Captur, con esta nueva incorporación, se compone de un TCE de 90, que es la opción básica, con 91 caballos. Tenemos 1000 híbridos, o sea, una hibridación suave, que no llega a ser híbrido porque lleva una batería un poquito más grande de la convencional, pero no mucho más grande, con 140 y 160 caballos. Lleva un TCE con GLP de 100 caballos y este TEC de 160 caballos. Los precios de estos coches, de todos estos, arrancan desde los 26.726, evidentemente el de 90 caballos, y llegan hasta los 32.119 euros de este nuevo coche híbrido de 160 caballos, que a mí me parece, dentro de su segmento, una opción muy interesante a todos los niveles. Pues es el Renault Captur, bastante interesante además, y bueno, sobre todo, pues oye, que es uno de los nombres que también nos aparecen mucho en todos lados, en si preguntas, que si rankings y demás. Bueno, pues hombre, siempre una buena opción, y además, mira, si le suben los caballos, como tú decías, Francis, a 160 en esta modalidad eléctrica, pues mira, mucho más completo. Más nombres que lo tengo por aquí, ese Toyota Corolla Cross. Pues sí, el Toyota Corolla Cross, que ya parece mentira, ya le llega el momento de ser sustituido. No es un coche que está teniendo mucho éxito comercial en España, es un coche caro y tiene una rivalidad enorme en el resto de marcas, Hyundai, Kia,
en fin, tiene muchos rivales que le están, por ejemplo, cuando hablo de Hyundai hablo del Tucson, cuando hablo de Kia hablo del Sportage, es decir, estoy hablando de coches ya que tienen una tradición y un peso en el mercado enorme y que, bueno, pues el Toyota Corolla Cross, siendo un poquito más caro, pues le está costando entrar ahí en esa lucha directa con este producto, un producto ya muy asentado, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues no cambia el estilo, le cambian la nueva parrilla, le cambian la llanta, le cambian también, como en el caso de Capturus, el interior de los faros, bueno, para darle otro estilo a la parte frontal. Y luego, por supuesto, cambia, como ya hizo el Corolla en la anterior generación, en la generación 2025, pues en el año modelo 2025, pues le cambia la conexión a Android Auto, hasta la conexión 2025 tenían que no sé por qué, iPhone, Apple era por Bluetooth, y el Android tenía que conectarte por cable, y ahora ya tanto Apple CarPlay como Android Auto pues ya se pueden conectar vía Bluetooth al sistema, que yo no sé por qué Android pues estaba dejado de la mano de Dios a la hora de conectarle por Bluetooth, pero bueno, ahora ya también en el Corolla, porque le ha llegado esa evolución, pues también se puede conectar mediante cable. Y luego lleva para la versión 4x4, la versión AW y lleva un programa de utilización en nieve, es decir, que hasta ahora no existía, pero ahora ya, pues con pulsar un botón, pues adaptamos todo el funcionamiento del sistema de la versión de 4 ruedas motrices a el funcionamiento específico que tiene la nieve. Cuando llegamos en nieve, pues el coche debe comportarse de una manera, lo mismo que cuando vamos en arena o cuando vamos en barro, ¿no? en asfalto, en tierra húmeda. Sí, no ha cambiado la potencia, no ha cambiado la parte básica tecnológica y de potencia. Las versiones siguen siendo la 140H y la 200H, lo mismo que en el Corolla normal. Y bueno, ya digo, es un coche que es interesante, lo que pasa que bueno, no está tan bien posicionado desde el punto de vista económico. También es verdad que tiene un enemigo muy importante, aunque es más caro, pero tiene un enemigo muy importante en el RAV4, que desde el punto de vista de conocimiento y de la gente, pues la gente lo busca más, aunque es un poquito más caro, pero se va al RAV4, que lógicamente tiene un pozo comercial y de conocimiento entre el gran público muy importante, y sobre todo también una buena y reconocida fama de SUV de buen rendimiento. Bueno, pero pese a todo es verdad que estos Toyota Corolla Cross, pues tienen muy buena aceptación y siempre están en buenas posiciones también. Sí, lo que pasa es que ya te digo... Tiene buenos rivales, pero bueno, que lo suyo lo cumple de buena forma. Sí, es un coche que contribuye a que Toyota esté en los primeros lugares del ranking, porque Toyota se apoya en mucho producto, en muchos coches, no es como otros, no es como por ejemplo Dacia, que se apoya solamente en el Sandero para conseguir estar con donde está, y lógicamente pues meterse entre las 10 marcas de ventas es difícil. Toyota lo hace sencillo, ¿por qué? Porque tiene muchos coches, tiene el Yaris Cross, que son dos coches muy importantes, el Corolla, el RAV4, este Corolla Cross. Tiene un montón de coches que todos suman, todos se están vendiendo, uno mejor, otro peor, y suman para conseguir que Toyota sea una marca muy destacada a nivel de ventas. Pero quizás sea este Corolla Cross el que no llega a la media de eficacia comercial a las que llega Toyota, a las que llega el Yaris Cross o el RAV4. Bueno, pues sin duda alguna, pero puede ser que al final, Toyota, que puede estar haciendo las cosas mejor o peor, pero siempre está en esos puestos de los más vendidos, por lo tanto, oye, mejor, más, menos potencia, más, menos caros, mejor o peores, pero ahí están, sobre todo bien aceptados por el público que suelen ser claro. Los modelos de Toyota. Francis, claro. Que llegamos ya al final de lo que nos toca. Te dejo libre, que oye, que al final estamos aquí en veranito, aquí hay que descansar, solo te molesto el próximo sábado, eso sí, te haré madrugar también, 8 de la mañana. Un placer que me molestes, cuando quieras. Un fuerte abrazo, Francis. Venga, hasta luego. Nos escuchamos la semana que viene, porque seguiremos aquí, donde siempre, en Radio Marca, lo sabéis, sí, en la radio del deporte.